La forma correcta de pasar corriente a un In auto. meinen Krankenwagen kurz geschlossen hat. Klar! Aunque pasar corriente de un auto a otro puede parecer sencillo, ¿estás seguro que lo haces de la forma correcta? La mayoría de personas suelen conectar primero los cables a la batería del vehículo que pasará corriente y después al auto descargado, sin darse cuenta que cada vez que hacen esto, están dañando seriamente ambos vehículos. Así que para que no te pase, aplica esta sencilla técnica. Evita riesgos y no dañes tu auto. Primero que nada, tienes que saber que todas las baterías tienen una terminal positiva y una negativa. Y a su vez, estas vienen marcadas con los símbolos negativo y positivo. Lo mismo sucede con los cables. El negativo es negro y el positivo es rojo. Empieza apagando el motor del vehículo que pasará la corriente y abriendo el switch del auto descargado. Conecta la pinza positiva en la terminal que le corresponde a la batería descargada. Luego conecta la otra pinza positiva a la terminal de la batería en buen estado. Una vez has hecho esto, conecta la pinza negativa a la terminal correspondiente a la batería cargada y finalmente conecta la pinza restante a una pieza de metal como un tornillo, pero nunca a la terminal de la batería descargada. Pon en marcha el motor en buenas condiciones para que empiece a pasar corriente y espera unos 5 minutos antes de intentar arrancar el motor del vehículo descargado. Una vez solucionado el problema, desconecta los cables de esta manera. Mantén el motor del auto que está descargado encendido por 15 minutos para que la batería logre cargar por completo. Así de fácil.